Vino por los pecadores y por los que están enfermos. Vino por los quebrantados y a darnos libertad. Vino a salvar al mundo de la maldición que había. Gracias por el privilegio que nos dan al permitirnos entrar a sus hogares, por el privilegio de tener su tiempo para compartir lo que de gracia hemos recibido, la palabra del Señor que ha puesto en nuestro corazón para compartir en tema de evangelismo. Antes de comenzar, quisiéramos orar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio de tener acceso a tu palabra, Señor, porque tu palabra son tus promesas, porque tu palabra es la verdad, Padre, porque tu palabra, Señor, nos permite, Señor, tener la certeza de que conocemos, Señor, conforme tu voluntad, las cosas que hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello, Padre, y te suplicamos, Padre, que envíes de tu Espíritu, Señor, para entregar diligentemente, Señor, lo que tú tienes para los que tú amas, Padre. Te suplicamos, Padre, que tu palabra vaya con propósito, Señor, con el cual tú la has enviado, que cumpla ese propósito y que regrese a ti con fruto. Padre, que sea en el nombre poderoso de Jesús para gloria tuya. A ti entregamos, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, a todos los que nos escuchan, agradecemos la confianza que nos dan. Reciba usted un cordial saludo desde San Francisco, California. Aquí somos Restauración Ebenecer San Francisco y damos gracias también por este privilegio, por la confianza que se nos da de compartir por medio de estos canales de YouTube y Facebook a todo aquel que nos escucha, ¿verdad? Damos gracias a nuestro apóstol por el privilegio y quiero decirle que Dios habla de muchas maneras, pero hay cuando nosotros, específicamente en el momento en el que Dios habla, ahí viene a nosotros la forma en la que Dios nos habla en este tiempo. Dice que cuando nosotros meditamos en la palabra, el Señor va trayendo esa palabra a nuestra mente y el alma está recordando lo que con el Padre aprendió. Entonces, buscando entender el propósito de la palabra, buscando entender cómo nosotros debemos fiarnos de la palabra, tenemos que recordar que la Biblia misma dice que de lo que la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces entendemos que todo lo que se ha hablado o todo lo que nosotros hablamos procede de lo más íntimo de nuestro corazón. Y si buscamos cómo Dios ha hablado, nosotros vemos que Dios ha hablado por medio de los profetas, por medio de sus siervos. Dios ha permitido que ellos hablen para dar su palabra. Y ellos, al dar su palabra fue escrita, puesta y colectada de manera escrita, pero es palabra de Dios. Eso significa que esa palabra salió de la boca de Dios para con sus siervos, porque a ellos se les fue entregada. Pero al salir de la boca de Dios, su palabra, eso significa que procede del corazón de Dios. Si lo vemos de esa manera, entonces podemos entender que lo que escrito está tiene el peso, tiene la gloria, tiene el poder mismo de lo que hay en el corazón de Dios. Dice que la esencia de Dios mismo es amor. Y al tomar en cuenta esto, nosotros debemos saber que Dios mismo en su expresión de amor ha dejado la palabra para que nos sirva a nosotros, para que sea de beneficio a nosotros. Entonces, si en nuestro corazón creemos que lo que está escrito es palabra de Dios, es digno, lo que está escrito es digno de nuestra confianza. Entonces el tema, el rema, lleva por nombre escrito está. Quiero que me acompañe a la palabra. Dice en Mateo
4, del 4 al 7. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es impresionante la profundidad de lo que Jesús hace en este momento. Porque era un momento en el que Jesús había sido llevado al desierto y había estado en oración, quizás sin alimento. Y fue tentado en esa debilidad, posiblemente sintió hambre. Pero lo que me impactó cuando leía es que Jesucristo mismo no debatió, no confrontó al enemigo discutiendo o debatiendo sobre la palabra. Tampoco él invocó como defensa la protección de los ángeles. Y tampoco tomó el privilegio que Dios mismo establecía por medio de su palabra, porque escrito está que Él enviaría ángeles, pero no tomó ese privilegio. Y en su divinidad y en su condición de rey y Dios, tampoco usó el poder para vencer al enemigo. Él tomó la palabra de Dios y citó la palabra escrita. Mire, cuando nos toca que enfrentar en las calles a gente que no conoce del Señor, tenemos que ser hábiles con la palabra, tenemos que conocer la palabra. Tiene que haber versículos que reman nuestro corazón para poder confrontar al enemigo muchas veces, para poder llevar al convencimiento de la verdad a aquel que nos escucha, porque escrito está. Si el enemigo retrocedió ante la aseveración que hace Jesucristo de escrito está, y citando la palabra misma, eso me dice a mí que en la palabra por sí misma hay poder para vencer, para convencer. Y eso me lleva a pensar que todos aquellos que estamos recibiendo palabra, tenemos obligatoriamente que compartirla. Obligatoriamente tiene que haber en nosotros una necesidad de dar a conocer lo que recibimos, de poner por obra lo que estamos escuchando, de poner por obra lo que ha venido como rema a nuestro corazón, dando de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Escrito está, fueron las palabras de Jesucristo para vencer. Cuando Jesucristo comienza, entonces, su ministerio, Él comienza de esta manera y dice en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces la palabra arrepentimiento suena a confrontación de los que nos escuchan, pero tenemos que ser hábiles, dice la palabra. Nosotros tenemos que ser hábiles para expresar apropiadamente de manera que el arrepentimiento se entienda como Dios lo quiere hacer entender. La palabra arrepentíos en el diccionario Strong aparece como metanoeo. Es la palabra G3340. Y quiero explicarla porque creo que muchas veces la palabra arrepentirse suena a acusación de aquellos que están en pecado. Pero lo que el Señor nos permite ver a través de la traducción del significado mismo de la palabra es que tiene que ver con pensar diferente, de reconsiderar, de moralmente ver nuestro sentir, qué es lo que estamos haciendo. Traer a nuestra mente una forma distinta de ver las cosas, entendiendo nuestra condición. ¿Por qué le digo entendiendo nuestra condición? Porque Jesucristo, Él dice: todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí. No pone una condición ni nos pide estar limpios y sin pecado para venir a Él. Nos dice: así como están, vengan.
vengan. Él nos recibe porque sabe que solos no podemos. Al decirle que tenemos que reconocer nuestra condición y buscamos de nuevo en la palabra, Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Nada podéis hacer, dice. Si hay alguien que lo encontramos que pone peros para venir a Cristo, hay que hacerle ver su condición. Nosotros mismos tenemos que reevaluar nuestra condición. Porque en el momento en el que recibimos una nueva manera de pensar, eso significa que reconocemos nuestra condición y entonces, ya sabiendo que nada podemos hacer por nuestras fuerzas, entonces entendemos que hay alguien, que hay algo más que desconocemos. Cuando entendemos que no estamos solos, entonces entendemos que hay un Padre, un Dios creador. Y entonces viene a nuestra mente eso. Si eso trae la revelación de quiénes somos, vamos a proceder de la manera que Dios espera, buscándolo a Él. Al compartir la palabra, vamos a ayudar a otros a que lo busquen a Él, entendiendo que es con Él que podemos salir adelante. Es con Él con quien podemos salir de nuestra condición de pecado. Es con Él con quien podemos salir de nuestra condición de necesidad. ¿Por qué? Porque es con Él. Mire, ¿cuál es la diferencia entre el bienestar de alguien que no es cristiano y alguien que lo es? El que no lo es, está caminando solo por sus propias fuerzas. Y con Cristo, el que camina con Cristo, tiene la certeza de que hay una esperanza, de que puede fiarse, de que hay alguien que está tomando cuidado de él, que hay un Padre, el Padre de los espíritus, el Dios todo creador, el Padre bueno que está haciéndose cargo de nosotros, y dejamos de estar solos. Y podemos confiar que Él es el ayudador. Y podemos llevar a otros a que entiendan que recibirán la ayuda, el oportuno socorro. Mire, en Salmo 72, del 12 al 19, dice así: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa delante de sus ojos. Lo que Cristo está diciendo es: todos los que están viniendo como menesterosos, como afligidos, que están buscando el oportuno socorro, los que claman por misericordia, los pobres de espíritu, los que están en condición de necesidad, Él los toma. Dios Padre los toma por medio de Jesucristo, porque es Cristo mismo, Hijo de Dios, quien glorifica al Padre, y el Padre se glorifica en el Hijo. Es reconocer nuestra condición de dimensión. Somos pequeños, somos muy pequeños delante de un Dios muy grande. Y aún así, en esa condición, en esa estatura, creemos conocerlo todo. Y Él es generoso. Y Él nos conoce y sabe nuestra condición. Pero el libre albedrío fue otorgado durante esta vida que estamos llevando. Es un tiempo muy corto, pero está siendo probado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en esta vida se nos dio la oportunidad de elegir, la capacidad de tomar la decisión. Todos podemos tomar decisiones, pero al mismo tiempo que somos libres de tomar una decisión, no somos libres de ser eximidos de la responsabilidad de nuestras decisiones. Somos responsables por nuestras decisiones. Si Dios nos permite decidir, si Dios le permite a alguien decidir entre lo bueno y lo malo, porque la Biblia dice que en nuestra boca está ahora el bien y la maldad, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Esa es
Esas son las dos opciones que hay para todo aquel que escucha y entiende que Dios tiene propósito para con cada uno, para con cada uno de nosotros. Todo aquel que reconozca su condición. Yo me declaro menesteroso, necesitado de su amor. Yo me declaro afligido delante de su presencia porque no soy digno. Yo me declaro pobre en mi espíritu porque necesito la llenura del Espíritu de Dios. Y Él mismo tomará cuidado de mí y salvará mi vida. Y me librará del engaño y de la violencia, redimirá mi alma. Tenemos que ser capaces de estudiar, de disponer de un tiempo para aprender la palabra, para dedicarle tiempo a la palabra, para escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Mire, Dios Padre nos conoce. No podemos ser tan ingenuos en pensar que el Dios que nos creó no nos conoce. En Salmos 9:18 dice así: porque no tarda para siempre, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la estatura de los pobres permanecerá perpetuamente. Él sabe que estamos necesitados de su amor. Él sabe que necesitamos de Él, pero la elección la hace usted y yo. Aquel que está escuchando la palabra, cuando la estamos compartiendo, tenemos que ayudarles. Cuando vamos a una campaña de evangelismo, tenemos que ayudar a que tomen la decisión apropiada, a que se decidan por creerle a Dios por medio de su palabra. No somos nosotros los que convencemos, es por su palabra que las cosas son hechas. En Salmos 103, 13 al 14 dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. En esta vida, nuestra vida es muy corta. Es un tiempo que se nos da para aprender a decidir, para aprender a escoger lo que es bueno y lo que es malo, para escoger entre Dios y el mundo, entre el bien y la maldad. Y se nos da un tiempo para experimentar la vida, para probar. Y después también se nos presenta la oportunidad para decidir si le creemos a Él, si lo escogemos a Él o no. Y tenemos que ayudar, y tenemos que ser ejemplo y dar testimonio de lo que Él hace, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho para con otros. Por compasión a nuestra condición, Dios mismo se mueve. En Hebreos 2:6 dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Eso significa que el hombre por sí mismo, usted que me escucha, yo mismo acá, Dios se acuerda de nosotros y se acuerda de nuestros hijos porque Él es un Dios de familias. Acuérdese, recuerde a Noé. Él y su familia recibieron salvación, fueron escogidos, fue un remanente escogido. Podemos poner nuestra esperanza en Él, incluso para los nuestros. Él nos conoce nuestra condición. Salmos 103, 13 y 14 dice así. De nuevo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Eso significa que pasa un tiempo y el cuerpo vuelve al polvo y el alma tendrá que entregar cuentas y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué haremos en ese momento? La humanidad hoy ha olvidado que tiene alma y que tiene espíritu y se han preocupado por la imagen y el cuerpo y se ha vuelto un mundo materialista. Tenemos que regresar a las sendas antiguas y reconocer que fuimos creados y que nuestra alma tendrá que entregar cuenta incluso de nuestras palabras. Quiero decirle lo siguiente. Dice en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová
de todo tu corazón. El tema es porque escrito está. Lo que Dios está diciendo este día, fíate de mi palabra. Fíate de mi palabra, porque escrita está mi voluntad. Fíjese cómo en Proverbios 3, 5 y 6 hace referencia a eso y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que tenemos que salir de nuestra mente, cambiar nuestra mente y saber que dependemos de Él, no de nuestra propia prudencia, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que nos han enseñado. Al venir al Señor tenemos que confiar en Él y preguntar. La Biblia dice, no diremos, iremos a aquella ciudad y haremos esto o aquello, más bien diremos, si al Señor le parece, haremos esto o aquello. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos de nosotros necesitamos enderezar los caminos. Hemos tomado caminos de drogadicción, de prostitución, de robo, de asesinato, de negligencia, de ignorancia. Y necesitamos retomar el camino. Pero Él es el que es a quien necesitamos. A Jesucristo mismo. Y le digo algo más, es lo único que tenemos para restaurar nuestra vida. Al final del día puede restaurarse la vida, el cuerpo, pero el alma, solo Dios mismo puede obrar con nosotros para traernos a paz con Él. En Mateo 10, 32 y 33 dice así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo le hablaba al principio de que el Señor mismo, Jesucristo mismo, mi Señor y mi Salvador, nuestro Señor, nuestro Salvador, dice, escrito está, es porque Él mismo, el Hijo de Dios, depositó su confianza en la palabra misma de Dios, en la palabra establecida por medio del Padre, por medio de la revelación que el Padre le dio a los profetas, a sus siervos. Cuando Jesucristo viene y hace referencia a la palabra, invoca la palabra, no se fió del profeta por sí mismo, se fió de Dios mismo, de su palabra, de lo que de la boca de Dios mismo salió, de que procedía del corazón mismo de Dios. Y esto es impresionante, porque escrito está, que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay tres opciones, solo hay dos, porque escrito está de esa manera. O es o no es. Mire, llega el momento en el que esa confesión que habla Cristo acá se vuelve una confesión de fe para salvación de nuestras almas. Para salvación de nuestras almas. Porque escrito está que el que confiese a Jesucristo con su boca y crea en su corazón que Dios Padre le levantó de entre los muertos para salvación, para nuestra salvación, ese será salvo. Y aquel que crea, dice la Biblia, no será avergonzado. Porque escrito está. Es importante ayudar a otros a recibir la verdad. No hay dos opciones. Preguntarle a alguien y decirle, ¿estás dispuesto a negar a Dios o a recibirlo? Porque escrito está en Mateo 10, 32 y 33. De esta manera. Y esta es la voluntad de Dios. Y hoy
Es el día de salvación para ti, porque Dios se ha presentado para decirte, si tú me confiesas, si confiesas mi nombre, serás salvo, creyendo en tu corazón. Todos hemos sido confrontados en nuestro corazón porque la palabra habla a nuestro corazón y la palabra cumple el propósito. No hay opciones, no hay muchas opciones, porque el sacrificio de Cristo era único y para siempre. No hay más sacrificio. Aquel que pisotee la sangre del Cordero, no le queda más que una horrible expectación de juicio, dice la palabra. Entonces hay opciones para confrontar, hay alternativas para confrontar, porque Dios muestra su amor mostrando, dándonos a conocer su voluntad, porque su voluntad es que todo aquel que reciba a Cristo sea salvo. Cristo lo dijo de esa manera. Todos los que el Padre me ha entregado, no he perdido a ninguno, más solo al Hijo de perdición. Entonces hoy quisiera hacer una invitación a todo aquel que me escucha que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera recibir a Jesucristo. Basta decirle, Señor Jesús, yo hoy te recibo, creyendo en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por cuanto he pecado. Te pido que perdones a todos aquellos que pecaron por mi culpa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y envía de tu Espíritu Santo. Lléname, límpiame y guíame a toda verdad. Y acuérdate de los míos. Si usted ha hecho esta confesión por primera vez, usted ha venido al reino de los cielos. Ha tomado esa puerta que es Cristo para entrar. Y Dios mismo obrará. Es importante buscar un lugar donde podamos ser edificados con la palabra. Es importante meditar y leer la palabra para hacer conforme su voluntad, porque escrito está. Que el Señor le bendiga.